Radio Caput. Caput. Hable bajo pero hable, no se case. Esas cosas. Y le damos la bienvenida a Ricardo Aronskin. Bueno, Ricardo es en este momento, además de académico, profesor y coordinador y director de un conjunto de iniciativas de investigación en materia económica, es redactor, publica sus artículos regularmente en el Cohete a la Luna, que dirige Horacio Berbisky. Es también parte de una empresa común que tenemos, que es Horizontes del Sur, y es una voz que afortunadamente está siendo muy requerida y muy escuchada. Bueno, este programa siempre la requiere y escucha las opiniones de Ricardo. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo vivís esta experiencia que estamos haciendo en los últimos 10 días entre el resultado electoral y el desarrollo de esta escena un poco confusa en lo económico, en lo político? Mira, es contradictorio porque el resultado, difícilmente hubiera soñado un resultado tan bueno como este, ¿no? No me sabía que estábamos bien, pero no sabía que estábamos tan bien. Y el tan bien implicó un mazazo prácticamente demoledor sobre el macrismo, que está agrietado, está fracturado, no saben bien cómo ubicarse ante esa situación. El lunes mostraron la peligrosidad, ¿no? El dejar correr el dólar generó, toda una situación muy delicada socialmente, digamos, nos hizo en pocas horas bajar un escalón económico y social a la mayor parte del país, no a todos, y es muy preocupante porque la verdad que pone a muchísima gente en una situación de fragilidad extrema, ya te diría que a una mayoría de la población. Ya estábamos mal antes de las elecciones y en parte el resultado electoral es eso, pero digamos este nuevo escalón es muy problemático. Con las medidas que anunciaron el miércoles no se resuelve el problema, no se vuelve a un punto de partida previo al lunes. El cambio de ministro de Economía por ahora fue la nada, digamos, no digo que en algún momento no tome alguna decisión, pero me sorprende la lentitud con la que van haciendo las cosas, la lentitud con la que volvió la Cunza, la lentitud con lo que lo recibió Macri, la lentitud para lanzar lo que debería ser un paquete de medidas paliativas para responder un poco a la situación grave que está viviendo la sociedad. Ayer nos enteramos que el presidente Macri no le quiere poner impuestos al agro. Es decir, no piensa tocar nada relevante, que es un poco el diagnóstico que tuvimos la primera semana, que es todo lo que tenga que ver con eliminar algún privilegio de alguno de sus sectores, de sus apoyos sociales, no lo va a hacer. Y va a pagar el Estado, lo que haya que pagar. Y va a pagar el Estado, y con una desfinanciación muy significativa. Ahí, por un lado, estamos nosotros oponiéndonos a eso, por el otro lado, el Fondo Monetario Internacional se debería oponer a eso. Yo digo, hasta ahora el Fondo Monetario Internacional en relación al gobierno de Macri ha sido un verdadero felpudo, es decir, ha hecho cualquier cosa para apoyarlo, ha desconocido sus propios reglamentos internos, sus límites, todas sus disposiciones internas han sido completamente violadas. No sabemos cómo va a actuar frente a este último tramo del gobierno. En la práctica no hay un programa del Fondo Monetario hoy, ¿no? Después de las medidas. Hay una tendencia que es a reducir al máximo el gasto público, y acá hay una condescendencia sabiendo que el gasto público tiene que subir un poquito para que la situación no se vuelva dramática. Pero el déficit, por ejemplo, el objetivo del déficit cero y todo eso quedó en el... Sí, estaba sepultado ya antes del lunes, pero ahora el boquete se incrementó. Es un objetivo irrealizable. La verdad que no se sabe cómo va a seguir la situación. Yo si hubiera sido el gobierno hubiera tomado más medidas paliativas. Si el gobierno quiere tirar alguna carta como para ver si la pelea un poco en octubre. El hecho de que esté prácticamente sumido en la inacción nos habla de que el contraataque va a venir, me parece, por el lado político, mediático, institucional, lo que ellos manejan mejor, ¿no? La publicidad enardecida, los golpes de efecto,
el abrazo de oso que le quiere dar a Alberto para decir prácticamente estamos co-gobernando, pero los males los produce Alberto. Todo este clima que quieren generar de especie de cogobierno ridículo, donde la verdad que a Alberto lo están presionando cada vez más para que haga definiciones que no tiene que hacer, no le tiene que dar ninguna definición, no le debe nada a nadie, ni a los medios, ni al empresariado, ni al fondo, ni al fondo, ni a la embajada norteamericana. No le debe nada a nadie. Así que él que administre sus decisiones con mucha tranquilidad, no tiene por qué estar ni salvando ni dejando de salvar al gobierno. ¿Y vos ves un frente de tormenta amenazante? Porque esto, ya lo hemos hablado en otra sede esto, ¿no? Pero es bueno comentarlo y conversarlo acá. Son 4 meses los que hay que galopar o trotar o hacer algo para que llegue el momento de la entrega del gobierno. 4 meses en una situación de una inestabilidad financiera, económica apabullante. Los 4 meses a su vez los tenemos que dividir. O sea, claro, hasta octubre, que ahí es la buena letra, y de octubre a diciembre, que puede pasar absolutamente cualquier cosa. Digamos, si esto pasó después de unas PASO, claro, imagínate cuando esto se consagre, y se consagre por una diferencia mayor aún. Claro. Abren los mercados el lunes después de octubre. Claro. ¿Y qué va a pasar? Digamos, si los mercados fueran normales y este gobierno fuera normal, y la prensa internacional fuera normal, diría, bueno, Alberto Fernández es una persona reformista, con sensibilidad social, dentro del sistema capitalista, no es hostil a la inversión extranjera, no viene a perseguir a nadie. No amenaza con el default, ni con la confiscar a nadie, digamos, quédense tranquilos, esto no da para una corrida, ni para una estampida, ni para nada. Pero la verdad que estamos frente a actores totalmente irracionales, esta es la verdad. El gobierno se ha cansado de decir que todo este espacio es chavista, se ha cansado de asustar a los actores financieros internacionales. Y como siempre digo, las finanzas internacionales no tienen nada de brillante, ni de inteligente, ni de sagaz, ni de lúcido. Es decir, se mueven a la humanada. A la humanada y por imaginaciones, fantasías, delirios. Saben cero de la Argentina, saben que existió Perón, que más o menos era nazi en el mundo de ellos. O sea, esto es una cantidad de estupideces una detrás de la otra. Con lo cual las reacciones que pueden tener son realmente imprevisibles, pero no a partir de lo que Alberto Fernández pueda decir o no, sino a partir de las creencias que tiene. Ahora, la pregunta mía, quizás un poco corriéndome del tema estrictamente argentino, y a riesgo de que pueda decirse que lo que yo digo exagera la importancia de Argentina, ¿no es un leading case este espectáculo que acaba de darte Christine Lagarde y el Fondo Monetario en Argentina? ¿No muestra una endeblez estructural de cierta arquitectura financiera mundial? Mirá, me gusta pensar que sea así. Hay dos, en realidad hay dos endebleces. Una es que después de apenas 4 años de un nuevo experimento neoliberal, Argentina vuelve a rechazar el neoliberalismo, y eso crea un clima distinto en toda la región. Y la segunda cuestión es cómo se jugó el Fondo Monetario Internacional con un solo país, puso toda la plata acá, en un escenario económico desastroso, sin tomar los recaudos, sin hacer las cosas que correspondían hacer, es decir, rifó plata de la comunidad internacional que pone plata en el Fondo Monetario, exclusivamente siguiendo las presiones del gobierno norteamericano. Es decir, ahí ves varias cosas. Los europeos que podían haber frenado esto no lo frenaron porque también ellos están sometidos a los norteamericanos. Y han hecho una cosa que es, desde el punto del prestigio del Fondo Monetario Internacional, vergonzosa. Hay mucho control del capital financiero internacional sobre los medios, pero cualquier tipo más o menos independiente dice, muchachos, ¿qué hacen poniendo 57.000 millones de dólares en un país con un gobierno que es un cambalache? Bueno, esto es lo que ha pasado.
Eso puede generar, Eso va a generar. podría llegar a generar alguna... Porque, a ver, Europa, un poco yéndonos a viajar un poco por el mundo, Europa tiene, como vos decís, una relación predominantemente leal, se podría llamar, o obsecuente, si uno es menos, Sí. menos generoso con los gobernantes de Alemania y demás. Claro. Pero al mismo tiempo es muy visible, y yo creo que el propio fenómeno del Brexit inglés y la crisis que se genera ahora con la puja interna en Gran Bretaña, digamos, está muy claro que Estados Unidos está jugando muchos cartuchos a debilitar a la Unión Europea. O sea que hay un punto en el que podríamos estar acercándonos, para decirlo discretamente y prudentemente, a una situación de tensión en el área central del mundo occidental, por decirlo de alguna manera. Sumado esto a las querellas que parecen no estar del todo ordenadas entre Estados Unidos y China, con Rusia por ahí, digo. Claro, Argentina es un lugar de relativa importancia, pero en términos regionales, hablando en términos latinoamericanos, la Argentina puede ser mirado también como un sitio llamativo, como un sitio interesante. Y hay otro dato que quiero mezclar con esta mirada internacional, es la rápida beligerancia que mostró Bolsonaro con la elección provisoria, digamos así, de Alberto Fernández. Se parece que hay alguna sensibilidad o hipersensibilidad del poder brasileño en relación a esto. Sí, les preocupa mucho. Bolsonaro viene perdiendo imagen en la opinión pública, tiene elecciones el año que viene, nada garantice que le vaya bien, pero volviendo un poquito al escenario más grande, yo te diría que estamos en una situación mundial de resquebrajamiento, y lo digo con bastante alegría, del orden que imperó hasta la llegada de Trump. No digo que él sea el único factor, porque ya venía con grietas importantes, pero digamos, la verdad que los choques entre europeos y norteamericanos son crecientes, se ponen mutuamente, se ponen multas pesadísimas, se golpean comercialmente, hay montones de fricciones todo el tiempo, que no sé en qué van a derivar. Hasta ahora los europeos no se sienten en condiciones de independizarse de los norteamericanos, pero la verdad que tienen intereses propios, y en algunos casos los norteamericanos los meten en unos bailes fenómenos. Por ejemplo, en el tema Irán, los europeos dicen, bueno, hay que seguir renegociando, hay que mantener el acuerdo que se ha logrado, y los norteamericanos ya lo rompieron. Es decir, a los europeos los meten en una serie de bailes que no parecen países muy independientes al lado de los norteamericanos. Ahí el que decide estratégicamente es Estados Unidos, y los europeos chapotean en esas condiciones que le ponen los norteamericanos. Y cuando hablas de europeos, la mirada rápidamente se va hacia Alemania, ¿no? Hacia Alemania en términos del lugar estratégico que tiene Alemania en Europa, y hacia Alemania en el interior de Alemania, donde empiezan a crecer algunas fuerzas desgraciadamente antisistémicas, en la línea de la tradición histórica de Alemania, digo, ¿no? Sí. O sea, parece que hay algunos síntomas de problemas sistémicos muy pesados, ¿no? Es cierto, y preocupa que la derecha, ya una derecha muy peligrosa, tenga 13-14% de los votos, pero la verdad es que hay fuerzas contrarrestantes en el sistema. Están los verdes alemanes, que son un grupo muy interesante y en ascenso políticamente, tienen más del 10% de los votos. Está la izquierda alemana propiamente dicha, que tiene 9-8%. La que pero está tiene por fuera de la socialdemocracia. Fuera de la socialdemocracia. Y después dentro de la socialdemocracia hay variedad de... Es decir, es un panorama tironeado, te diría yo, donde es cierto lo que vos decís, que el centro político empieza a ser carcomido desde los dos costados, ¿no? Y quería acercarme a la cuestión argentina, volver a la Argentina, pero ya desde esa mirada que vos acabás de hacer. ¿Qué importancia le asignás, Ricardo, a la designación, para hablar con más propiedad, del futuro canciller de la Argentina? La política exterior argentina, mirada incluso desde tu perspectiva de analista político, pero sobre todo en particular económico. ¿Hay algo
¿Hay algo que se puede llegar a jugar en la orientación internacional de Argentina para nuestro futuro más o menos inmediato? Esta gestión es malísima y en eso repite exactamente los errores que la propia derecha, hay figuras, digamos, de la derecha diplomática argentina como Felipe de la Balse, que ha dicho, fue mala la política exterior nuestra de pegarnos a los norteamericanos en los 90. No nos sirvió, bueno, alguien que tiene una cabeza que tiene un poco de criterio nacional. El macrismo volvió a hacer exactamente lo mismo, una sucursal del Departamento de Estado de los Estados Unidos. No se puede hablar ni que hayamos tenido política exterior. Es un desastre, es todo lo que los norteamericanos necesitan. Argentina va y lo hace, como lo hacía en los 90. Resultado nulo, no solamente eso, Trump ha despreciado a la Argentina, le ha puesto aranceles al biodiesel, es decir, estamos peor comercialmente con los Estados Unidos que hace 4 años. O sea, no conseguimos nada a cambio de la obsecuencia. Nada, es que ya se probó en los 90 que no se consigue nada y se vuelve a repetir lo mismo con una ilusión en no se sabe qué. Mientras que, digamos, la expansión china a nivel internacional tiene que ver con que los chinos van haciendo cosas concretas en los países, ofrecen hacer cosas concretas y hacen cosas concretas, hacen puertos, hacen vías férreas, hacen instalaciones eléctricas, hacen centrales nucleares, vienen, te ofrecen y te lo hacen. Los norteamericanos no ofrecen nada más que sumisión. Y desde el punto de vista estrictamente crediticio financiero, ¿existe la cuestión china, la cuestión rusa como un tema a ser pensado desde esa perspectiva? Porque nosotros entramos ahora, hemos hablado muchas veces en otros lugares, pero la situación nuestra con la deuda acumulada es una situación de muy difícil manejo, ¿no? No solamente manejo inmediato, crisis inmediata, sino el 93%, creo, del PBI está absorbido por los compromisos de la deuda adquirida por este gobierno. Entonces, hay ahí una ventana, sin generar en esto expectativas simplistas, pero una ventana desde donde decir una política independiente por ahí nos ayudaría a hacer algo en ese punto. Precisamente lo agobiante es la política exterior macrista, porque la verdad que el mundo es ancho, es muy ancho, es decir, hay muchas fuentes de financiamiento, tanto en el mundo árabe, pero también hay lo que se llaman fondos soberanos, es decir, estados. Noruega, por ejemplo, tiene un fondo soberano donde pone la plata del petróleo noruego, que es gigantesco. Y así como hay eso, está Malasia, hay un montón de cosas. O sea, no solamente los grandes actores, sino también. No, es decir, en la mente tan mediocre y reducida de esta élite que gobierna la Argentina, prácticamente existe Estados Unidos y Europa. Y la verdad que el mundo en este momento tiene una cantidad de alternativas muy grandes, de donde recurrir para financiarse, para hacer emprendimientos, para movilizar la economía. En eso soy muy optimista, pero lo que hace falta es cambiar la cabeza.